Dios le bendiga por esta oración, esperando que Dios escuche estas súplicas y la de muchas de ustedes, mis hermanas, que lo hacemos en silencio en nuestro corazón. Y bueno, damos paso a nuestro hermano que le toca pues darnos este estudio de la última lección de nuestro cuaderno femenil. Y como decía la oración de nuestra hermana, bendiciones para él, porque ha dado su tiempo y ahorita va a dar también conocimientos para poder direccionar esta lección. A nuestro hermano David Julián le damos la bienvenida y pues también le damos su tiempo, mi hermano. Adelante. Ya está conectado nuestro hermano David Julián. Muy bien, hermana. Muchísimas gracias. Ok, Hermanos, adelante. hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotras. En Pasa. esta Pasamos, ocasión, O sea, vos, hermano. pasamos. vamos a tener la oportunidad de darnos un tiempo, mis amadas hermanas, de estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios a partir de la lección 12, precisamente, que como ustedes mencionaban, que es la última lección de este trimestre de este año 2024, esperando en Dios que nos dé ese conocimiento, esas palabras adecuadas para poder contribuir en el fortalecimiento y sobre todo dotar de algunas herramientas básicas para que ustedes como atalayas o como hermanas que tendrán esa oportunidad, esa grandiosa responsabilidad de compartir la palabra de nuestro Dios con la sociedad femenina en cada una de las localidades en donde ustedes se congregan. Y pues nada más, antes de iniciar, sí, voy a pedir de favor, ojalá y el hermano Roberto nos pueda apoyar para proyectar en la pantalla el material que vamos a utilizar como guía para este estudio que vamos a tener. Y mientras tanto, les comento, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que en esta oportunidad que vamos a tener y que nuestro Dios nos está permitiendo de realizar este estudio a través de este medio, vamos a utilizar un recurso o una técnica que quizá muchas veces ya lo hemos utilizado, pero en esta ocasión vamos a darle formalidad, esperando que les dé estas pautas, estas herramientas a cada uno de ustedes para que cuenten con mayores recursos y poder impartir la palabra de nuestro Dios a partir del estudio de esta lección número 12, que lleva por título Un anhelo verdadero. En esta ocasión vamos a utilizar una técnica que se llama foro. Esta técnica, voy a ver si se puede proyectar para darle continuidad al estudio que tenemos. Me dicen si pueden ver en su pantalla la proyección. Aún no, hermano. Aún no se mira. Muy bien, permítanme unos instantes, por favor. Déjenme ver si puedo proyectarlo yo. Aún no se mira en la pantalla. Sí, hermano. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Esperando, mis amadas hermanas, que este material les sirva a cada una de ustedes como herramienta, como les había comentado. Y pues vamos a tener este estudio
como les comentaba, a partir de esa técnica que llevo por título, Hermano técnica de David, foro. hermano Y, David, estamos viendo la pantalla de bueno, su presentación, pero en modo de edición, no en modo presentación. muy bien. Vamos a ver, permítanme unos instantes, por favor. Solo amplíe. Presentación. Me dicen, por favor, si ahora lo miran de manera adecuada. No, hermano, no sé si ya lo activó en modo presentación con el F5 para modo proyectar, porque estamos viendo, por ejemplo, la barra de herramientas. Ahí está, hermano. ¿Ya está? Sí, hermano. Sí, ya Ok, se. perfecto. Muy bien, continuamos entonces después de este pequeño preámbulo. Ustedes saben que cuando trabajamos en vivo, ¿verdad? Hay esas pequeñas fallas técnicas, pero gracias a nuestro Dios podemos continuar entonces. Miren, como les comentaba, esta técnica de foro es una herramienta de comunicación que permite establecer el contacto con otras personas a través de Internet o de manera presencial, generando un intercambio de información o de opiniones de uno o varios temas. En este caso, nosotros en estos momentos, precisamente en estos instantes, estamos teniendo esta comunicación virtualmente. Entonces, significa que estamos en un foro, pero también este puede realizarse de manera presencial. En este caso, cuando ustedes reproduzcan esta lección para el próximo sábado, van a estar de manera presencial con cada una de las hermanas y van a poder desarrollar esta técnica. ¿En qué consiste? Fíjense muy bien, es muy importante que cuando nosotros, o en este caso cuando ustedes empiecen el desarrollo de una escuela sabática, en este caso de la lección femenil, es muy importante que desarrollen el estudio de la lección a partir de una técnica. ¿Por qué? Porque así cada una de las hermanas van a saber cuál es de la dinámica que se va a llevar a cabo durante el desarrollo y así la participación de cada una de ellas puede realizarse de manera más activa. Ahora, ¿en qué consiste esta técnica? Permitir a un grupo de personas comunicarse entre ellas y hablar de un tema. En este caso, el tema del cual nosotros vamos a hablar en esta oportunidad que vamos a tener es una herencia que perdurará. Esta técnica también permite expresar de forma libre nuestras ideas y nuestras opiniones. Y esta técnica utiliza un lenguaje informal y coloquial, distribuyendo de manera igualitaria el uso de las palabras. ¿Cuáles son las principales características del foro? Es muy importante, como les comentaba anteriormente, que las hermanas conozcan en qué consiste de manera general esta técnica para que pueda desarrollarse. Porque si no se da a conocer, no van a saber cuál es la dinámica. Por eso es muy importante, en este caso, así como su servidor lo está haciendo, que ustedes también lo hagan. Eh, parte de estas características de esta técnica es que permite la participación de varias personas quienes exponen su punto de vista. Se discute acerca de un tema que se ha acordado con anterioridad. En este caso, ya sabemos cuál es el tema, una herencia que perdurará. Otra de las características es que hay un moderador que presenta el tema, en este caso su servidor, y las hermanas que van a desarrollar el estudio para el próximo sábado se convertirían en las moderadoras. ¿Y cuál es la función del moderador o de la moderadora? Pues dar paso o dar la participación a cada integrante y el desarrollo del estudio se permite a través del estímulo de un debate, formulando preguntas. Si hay muchos participantes, es muy importante tener en cuenta el tiempo. Por lo tanto, la participación de cada uno debe ser breve y de manera concreta. ¿Cuál es la estructura de esta técnica de estudio? Tiene tres partes. El inicio,
el desarrollo y el cierre. En el inicio, el moderador explica el tema a tratar y las reglas del encuentro. En este caso, yo lo voy a hacer con ustedes para que sepan cuál va a ser la dinámica en el estudio de este tema. Su servidor es el moderador y marcará las pautas que se va a llevar a cabo en el desarrollo del estudio de este tema, en el cual, en esta ocasión, se le pide la participación de manera voluntaria y de manera activa de cada una de ustedes. ¿Qué significa de manera voluntaria? Bueno, sin la necesidad de que yo vea en la lista y mencione el nombre de una hermana o de un hermano para que participe. En este caso, la mayoría de ustedes son mujeres. Entonces, durante el estudio de este tema, la participación es de manera libre, obviamente teniendo en cuenta el orden. En este caso, para que se desarrolle el estudio, van a haber preguntas guías. Las mayorías van a ser preguntas de reflexión, porque esa es la característica de esta técnica. Y al final, o más bien, durante el desarrollo, es el momento en el que los participantes expresan sus ideas y sus opiniones de manera libre. El cierre, que es la última parte de esta técnica, que es a cargo del moderador, que es quien manifiesta cuáles han sido los puntos principales de la temática y da una conclusión final. Bien, es así como iniciamos con el estudio de nuestra escuela sabática que nos corresponde a la fecha 28 de diciembre del 2024. Y puntualizar algo nada más. No vamos a realizar la lectura de cada uno de los párrafos, porque las preguntas de reflexión son las que guiarán el análisis a partir de precisamente esas preguntas para que nosotros profundicemos el estudio. En consecuencia, llegamos al momento en el cual iniciamos con el estudio y precisamente voy a partir con ustedes con esta pregunta de reflexión y es en donde yo pido la participación voluntaria y activa. Cuando yo menciono que quiero una participación voluntaria y activa, significa que tienen que participar a través de la expresión de sus ideas de manera oral, porque también hay participaciones pasivas. ¿Cómo sé que es una participación pasiva? Bueno, cuando solamente escucho, pero no participo, es decir, no expreso mis ideas. En esta ocasión, me gustaría que todos asumieran la actitud de una participación activa. Entonces, iniciamos con esta pregunta, como les comentaba. Reflexionen unos instantes, mis amadas hermanas, y quisiera escuchar sus opiniones cortas y muy concretas con respecto a esta interrogante. ¿Cuál cree usted que es la mejor herencia que le puede dejar a su hijo o a su hija? ¿Quién dice en aquí con su respuesta? Pues el Sí, hermano. Evangelio, hermano. ¿Una participación más? ¿De manera Pues voluntaria? yo, hermano, Adelante, pues hermana creo Alexa. que sí, hermano, yo creo que la herencia, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el amor y el valor que Dios nos ha dado a nosotros, primero como conocimiento, es plenamente la palabra de Dios para que ellos lleven la cadenita también, para que las futuras generaciones aprendan de la fe y la confianza de nuestro Dios en toda nuestra vida. Excelente, hermana, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. ¿Y por qué lo estoy iniciando de esta manera, mis amadas hermanas? Recuerden que estamos trabajando con una técnica de enseñanza o de estudio que se llama foro. Y la principal característica es que el estudio se guía a través de preguntas. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Bueno, lo tienen en su cuaderno también.
es preparar precisamente a las futuras generaciones para vivir una fe sólida y genuina, asegurando que conozcan y vivan la palabra de Dios con pasión, coherencia y compromiso. Y aquí quisiera puntualizar, mis amadas hermanas, es muy importante que en el desarrollo de la escuela de estudios de la sociedad femenil, cada una de ustedes, al momento de estar impartiendo dicho estudio, deben dejar muy en claro a cada una de las hermanas que forman parte de la sociedad femenil cuál es el objetivo. Porque si nosotros desde un principio comprendemos cuál es el objetivo, vamos a saber hacia dónde trazar el estudio y cuál sería el resultado de ese estudio. Por consiguiente, mis amadas hermanas, para poder comprender el objetivo de nuestra lección, surgen estas interrogantes. ¿Qué significa tener una fe sólida y genuina? ¿Quién dice en aquí con su respuesta? Piensen unos instantes y analicen su respuesta. ¿Qué significa tener una fe sólida y genuina? Es muy importante que lo tengamos presente para poder saber y comprender profundamente el objetivo de nuestra lección, como les decía con anterioridad, para saber cómo trazar el estudio. Pues yo daría una respuesta a mi hermano que una fe sólida es cuando no es movida, cuando es cimentada y es básica y, y con voluntad, con fe, con esta fe inquebrantable. Excelente, hermana, muy buena respuesta. Y precisamente, como usted acaba de mencionar, tener una fe sólida, ¿sí? Es relacionar la palabra sólida con los estados de la materia. Por ejemplo, una materia que se encuentra en estado sólido es algo duro, ¿sí? Como usted lo mencionaba. Significa entonces tener nuestra fe que sea inamovible. Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, nuestra fe tiene que ser inamovible. Como usted lo mencionó, una palabra muy importante, una fe inquebrantable. ¿Y qué significa tener una fe genuina? Bueno, que esa fe sea algo real, que sea algo auténtico, algo verdadero. Ahora surge la otra pregunta. ¿Qué significa vivir la palabra de Dios con pasión, con coherencia y con compromiso? Pasa vos, hermano. Pasados, adelante. Bueno, yo quiero contestar esta pregunta. Vivir la Adelante. palabra de Dios con pasiones, y coherencia y compromiso es no solamente el hablarlo, el decirlo, sino tener coherencia lo que digo con lo que actúo, con lo que expreso a las personas que me están viendo. La pasión es el sentirlo en tu corazón y el vivirlo. Así es como yo entiendo ese significado, hermano, de vivir la palabra de Dios con pasión, con coherencia y con compromiso. Excelente, hermana. Muchísimas gracias por su participación. Y fíjense, si se están dando cuenta, esta dinámica que estamos llevando a cabo permite la participación precisamente libre de cada una de las hermanas de expresar sus ideas. Entonces, en esto consiste la técnica del foro. Y bueno, recalcando nada más la respuesta que usted nos dio, significa vivir la palabra de Dios con pasión cuando expresamos nuestra emoción. Y esa emoción tiene que ser una emoción intensa por la fe del evangelio que nosotros profesamos. Significa vivir la palabra de Dios con coherencia cuando hay una relación lógica y consciente entre lo que creemos, entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y vivir la palabra de nuestro Dios con compromiso precisamente también tiene que ver con una decisión que se tiene que cumplir por un acuerdo que nosotros asumimos. Es decir, por citar un ejemplo, si nosotros
asumimos el compromiso de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, confirmar nuestra fe, por ejemplo, a través del bautismo, en consecuencia, adquirimos responsabilidades. Y esas responsabilidades son compromisos que se tienen que cumplir. Ahora, precisamente hablando de compromisos, vamos a realizar una lectura que nos traza nuestro cuaderno, que es la lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 1 al 7. Y fíjense, el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Ahora analicemos la lectura bíblica a partir de estas dos interrogantes. La primera interrogante es, y yo espero también la participación de ustedes en esta interrogante: ¿cuál es el compromiso al que hace referencia la lectura bíblica y en quién recae esa responsabilidad? La lectura que acabamos de ver habla de un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Y en quién recae esa responsabilidad? ¿Quién quiere participar y tomar la palabra? No se amontonen, hermanas. Acuérdense que al principio se establecen las reglas y la regla que en este caso está llevando a cabo su moderador, perdón, el moderador que es su servidor, es, se les pide de favor una participación activa. Significa expresar nuestras ideas a partir de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que creemos, y eso nos permite enriquecer el estudio también. Así que, adelante, hermanas. Pasa vos, hermano. La pregunta entonces es, ¿cuál es el compromiso al que hace referencia la lectura? La Pues lectura pienso que bíblica el compromiso y en sería quién de que, recae esa responsabilidad. ok, entonces el compromiso sería que pues estemos atentos a oír las palabras de Dios. En este caso, pues los mandamientos. ¿Y en quién recae la responsabilidad? Pues en uno mismo, porque tenemos ese deber de también enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Hasta a nuestra generación. Efectivamente, hermano. Ahora, alguien más que nos responda a la siguiente pregunta: ¿es correcto delegar dicha responsabilidad a otras personas? ¿Por qué? Yo quiero contestar esa pregunta, hermano. Adelante, hermano. Pues no, hermano, no es correcto, sobre todo si nosotros estamos ahí, sobre todo, bueno, si ya llevamos tiempo, conocemos más de la palabra, debemos de compartirla, no quedárnosla, sino seguir compartiéndola a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta que Dios nos permita el poder compartir de su palabra. Debemos de hacerlo, es una, es una responsabilidad, pero yo también la llamaría una obligación, hermano. Efectivamente, hermano, coincidimos. Creo que estamos en sintonía porque pues profesamos precisamente la misma fe y estamos conscientes de que nosotros hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios y en consecuencia hemos conocido cuáles son sus mandamientos. En consecuencia también precisamente, hablando de ello, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es transmitir esos conocimientos, como dice el objetivo de nuestra elección, a las futuras generaciones. Y obviamente no es correcto delegar dicha responsabilidad a otras personas, porque nuestra obligación, como usted también lo acaba de decir, y al mismo tiempo es una responsabilidad, es
si nuestro Dios nos ha bendecido con hijos e hijas, sería entonces nuestra obligación y nuestra responsabilidad como padres transmitir esas enseñanzas a nuestros hijos. Es nuestra obligación. Por eso no es correcto delegar dicha responsabilidad a otras personas. Ahora sí, entramos con el tema bíblico, el párrafo 1. Rescatando la idea esencial del párrafo 1, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser diligentes en transmitir a las futuras generaciones lo que hemos aprendido. Pero surge una palabra que no es tan común y es muy importante, mis amadas hermanas, cuando se esté desarrollando el estudio de esta lección, que tengamos un pequeño glosario previamente estudiado en nuestras manos, porque de pronto, así como esta palabra diligente, surgen otras palabras que no son tan comunes y quizá para quien esté transmitiendo el estudio es claro, pero hay hermanos o hermanas que no han escuchado la palabra o sí lo han escuchado, pero no saben muy bien el significado. Entonces, cuando en ocasiones nos encontramos con palabras de este tipo y no conocemos bien el significado, la enseñanza no surte el efecto que debe surtir. Por eso es muy importante que conozcamos el significado de algunas palabras un tanto técnicas. Ahora la pregunta es lo siguiente. ¿Qué significa ser diligentes? ¿Alguien sabe cuál es el significado de esa palabra o tengan alguna idea? Presto, ¿Qué pronto, significa ser diligente? cuidadoso. Efectivamente, amor. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, como usted lo acaba de decir, si estamos atentos, si estamos prestos, si estamos comprometidos de transmitir con cuidado la enseñanza que hemos adquirido a partir del estudio de la palabra de nuestro Dios, dice este párrafo, si lo hacemos, no solo cumplimos con nuestra responsabilidad, sino damos la oportunidad de influir positivamente en la vida de los demás. Y qué hermoso que esa oportunidad de influir positivamente sea en la vida de nuestros propios hijos. Ahora, en el párrafo número 2, heredar la palabra de Dios a nuestros hijos es más que simplemente compartir conocimiento. Va más allá. Es decir, no es suficiente que nuestros hijos aprendan de nosotros un cúmulo de información, porque ese es el conocimiento. De nada sirve o de poco sirve que nuestros hijos conozcan mucho de la palabra de Dios o nosotros como adultos conozcamos mucho de la palabra de Dios. Tiene que ir más allá la enseñanza. Es brindar los fundamentos sólidos que serán las bases para construir sus vidas y enfrentar con éxito los desafíos. Segunda de Timoteo 3, 15, 17. Les voy a pedir de favor a alguno de ustedes que busquen en su sagrado volumen Segunda de Timoteo 3, 15 y 17 y nos ayude con la lectura, por favor, porque es muy importante que nosotros tengamos muy en claro que nuestra responsabilidad o nuestro compromiso o u obligación es dar precisamente esos cimientos sólidos que serán la base para que nuestros hijos en el futuro puedan vivir de manera integral y también puedan enfrentar con éxito todos los desafíos. ¿Alguien tiene la lectura de 2 de Timoteo 3, 15, 17? Sí, Sí, hermano. hermano, yo lo tengo. Adelante, hermana Yolanda, por favor. Sí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Amén. Amén. Acabamos de escuchar este versículo y más claro no puede ser. ¿En qué momento se debe empezar a transmitir los conocimientos de la palabra de Dios a nuestros hijos? Desde pequeños, desde edad temprana. Y si lo hacemos así, en el versículo 17 al final dice que estarían preparados para toda buena obra. Es decir, dicho en otras palabras, enfrentarían los desafíos de la vida con éxito. Ahora, esa es nuestra misión. Pero como les decía, surge en ocasiones palabras un tanto técnicas. ¿Qué es una misión? Una diligencia. Hermana Belén. Si una misión es una diligencia, una acción que hacer o que nos ordenan hacer. Efectivamente, ¿sí? Una misión es precisamente nuestra razón de ser, el propósito que debemos cumplir. Es decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuál es nuestra misión hacia con las futuras generaciones? Por eso es que en este párrafo número 2 rescatamos esta idea principal, idea que debe quedar muy asimilada en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Que nuestra misión, fíjense muy bien, no es solo formar generaciones que conozcan la palabra de Dios. Eso no solamente es nuestra misión, sino que la vivan con pasión y compromiso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Me gustaría que alguna de ustedes también nos ayude con la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. En estos versículos se resume precisamente nuestra misión como hijas de Dios, como hijos de Dios. ¿Alguien ya lo tiene? Sí. Adelante, por favor, hermana Alejandra. Y pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén. Imagínense que nosotros tengamos la oportunidad de expresar esas hermosas palabras que el apóstol Pablo le expresó al joven Timoteo, pero nosotros no estaríamos a la altura de poder pronunciar esas palabras a nuestros hijos si no lo hacemos primeramente nosotros. Nosotros como adultos tenemos que dar ese paso adelante para que nosotros podamos decir de la misma manera, sé ejemplo, así como yo lo he sido. Entonces, es muy importante que nosotros como adultos asimilemos primero nuestra responsabilidad y como veíamos en la parte introductoria, que demostremos primeramente nosotros tener esa fe sólida y genuina para poder transmitirlo a las futuras generaciones también. Ahora, antes de rescatar las ideas principales del párrafo número 3, surgen estas dos preguntas de reflexión. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios? A partir de la experiencia que ustedes han tenido, porque la mayoría han tenido esa bendición que Dios les ha dado de ser madres de familia. ¿Y cómo les enseñan a ustedes, a sus hijos, la palabra de Dios? ¿Quién dice M aquí y quiera compartirnos su opinión? Con nuestras acciones, hermano. Amén, hermana, muchísimas gracias. Entonces, con esa respuesta concreta que usted nos acaba de dar, respondimos la otra interrogante. ¿Cómo aprenden entonces nuestros hijos? Exactamente, el aprendizaje se da con nuestras acciones. Y es lo que si son las ideas que podemos rescatar del párrafo número 3. Fíjense, dice, nuestros hijos aprenden más observando nuestras acciones que lo que les decimos. Es decir, nosotros podemos, como coloquialmente en ocasiones decimos, sermonear a nuestros hijos. Pero de nada sirve si todo lo que nosotros decimos no es coherente con nuestras acciones. Es muy importante que lo que digamos lo cumplamos. Por eso es muy importante tener presente
que el impacto de nuestro ejemplo supera al de nuestras palabras. Primera de Corintios 11:1 y Proverbios 22:6. Si bien son citas muy conocidas, pero es muy importante que las tengamos bien recalcadas en este estudio precisamente que estamos llevando a cabo. Le voy a pedir a dos hermanas, una que nos ayude con la lectura de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, y otra hermana que nos ayude con Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Alguien tiene Primera de Corintios 11, 1? Amén, hermano. Hermana Dice Domi. así. Sí, dice así. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nada más un versículo. Así es. Muchas gracias, hermana. La palabra De de nada. nuestro Dios ahora en Proverbios 22, 6. ¿Alguien ya lo encontró? Yo. Adelante, hermana Esther. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Amén. Bien, muchas gracias, hermana, por su participación en la lectura. Fíjense, con estas citas bíblicas podemos tener muy presente la importancia precisamente del impacto que tiene nuestro ejemplo en la vida de nuestros hijos. Por eso, mis amadas hermanas, no solo se trata de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, sino mostrarles cómo vivirla con sinceridad y coherencia. Ahora vamos a leer lo que dice Santiago 1:22 y 2 de Timoteo 1:5. Santiago 1:22 y 2 de Timoteo 1:5. Adelante, ¿quién nos ayuda con la lectura en esta ocasión? De Santiago 1:22. Amén, hermano. Hermana Eira, adelante, por favor. En Santiago 1:22, hermano, dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo Dice 1, así, versículo 5. Adelante, adelante, hermana. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Amén. Amén. Fíjense, mis amadas hermanas, en estas citas bíblicas podemos corroborar precisamente este extracto de idea muy principal, muy importante que debemos tener presente. Precisamente, no solo se trata de que transmitamos conocimiento a nuestros hijos. Es muy importante que les enseñemos cómo vivir el Evangelio, cómo manifestar la fe, así como en el caso de la abuela del joven Timoteo, que se lo transmitió a su hija, que es la madre de Timoteo, y a su vez ella se lo transmitió a su hijo Timoteo. Esta fe tiene que ser genuina, tiene que ser una fe ejemplar. Ahora llegamos a los párrafos 4 y 5. Antes de rescatar de igual manera las ideas centrales de este párrafo, surgen estas siguientes interrogantes. ¿Cómo debe ser la enseñanza de la palabra de nuestro Dios a nuestros hijos? Y en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿es necesaria la disciplina? Y la disciplina, ¿cómo debe entenderse? Porque es muy importante que nosotros como padres o madres de familia debemos saber cómo debe ser esa instrucción que le damos a nuestros hijos sobre la palabra de nuestro Dios. ¿Quién dice M aquí con su idea, con su opinión, con respecto a estas dos interrogantes? La primera, mi hermano, que cómo se debe de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos con amor. Y la segunda, la enseñanza de la palabra de Dios es necesario la ¿La disciplina. disciplina? Ajá, sí, sí es necesario. Y dice la segunda, está como debe de entenderse. Disciplina, pues, es llevarlo continuamente, llevar un orden y en su momento. Dice la siguiente, está como debe de entenderse con esto, no
pues ahora sí, no como antes, ¿no? Que decían que a gritos y a sombrerazos. No, no es eso, no es. Porque por algo ahora la palabra está sembrada en nosotros y debemos darlo con amor y paciencia. Efectivamente, mi amada hermana, ese es el resumen de los párrafos número 4 y número 5. La enseñanza de la palabra de Dios debe mantener un equilibrio entre compasión y disciplina. Es decir, no podemos ser muy blandos con nuestros hijos, pero tampoco debemos ser o irnos al otro extremo. Por lo tanto, cuando nosotros impartimos la enseñanza de la palabra de nuestro Dios a las futuras generaciones, debemos tener presente que se debe evitar que ésta sea vista como una lista de reglas rígidas o fuente de castigo. Es muy importante tener presente esto, que la instrucción de la palabra de Dios, nuestros hijos, nuestros jóvenes, no lo vean como una lista de reglas rígidas que tienen que seguir, y mucho menos que si no la siguen, se les castigue, porque en dado caso no va a surtir ese ejemplo que nosotros tratamos de impartirle a estas futuras generaciones. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Vamos a darle lectura a esta cita bíblica, Colosenses 3, 21. Igual les pido de favor ahí en su oportunidad, quien tenga esta lectura nos ayuda, por favor. Colosenses 3, 21. Aquí está, hermano. Colosenses Adelante, hermana Ira. 3:21. Dice, padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Amén. Amén. La cita bíblica está muy clara. El consejo, la palabra de nuestro Dios no se equivoca, porque sabemos que es perfecta. Y en ocasiones nosotros como padres no somos muy pacientes, somos un tanto intolerantes. Y en ocasiones, en vez de corregir a nuestro hijo con amor, lo hacemos gritando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos educando a una futura persona, a un futuro ciudadano, que cuando sea adulto, hay mucha posibilidad de que reproduzca esas pautas o esas formas de comportamiento. Por eso es muy importante que nosotros como adultos, ¿sí? Cuando impartimos la disciplina, esta tiene que mostrar compasión. Ahora, también debemos tener presente que debe evitarse la asociación de gritos, represión sin amor o mostrando una actitud punitiva. Debe ser con amor. Efesios 6:4, Primera de Juan 4:8, para que nos ayuden a ir buscando estas citas, por favor. En ocasiones, mis amadas hermanas, tenemos una actitud punitiva. ¿Qué significa tener una actitud punitiva? Que somos demasiado estrictos, que somos demasiado rígidos. Queremos que las cosas, incluso a veces lo decimos, o en lo personal yo lo he escuchado de algunas personas adultas, cuando el niño en ocasiones, o la niña o nuestros hijos, en ocasiones no quieren sujetarse a una disciplina que como adultos le marcamos, se termina diciendo una frase parecida a esta: lo tienes que hacer porque yo soy tu padre, porque yo lo digo y porque así tiene que ser. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, estamos mostrando una actitud punitiva, una actitud demasiado rígida, y tampoco es correcta. Efesios 6:4, ¿quién lo tiene? Amén, hermano. Adelante, hermana. Dice así, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén, hermana. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Dime aquí, Primera de hermano. Juan 4:8. Adelante, hermana. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Fíjense, es una cita bíblica muy corta, pero encierra una gran enseñanza. Y si nosotros mostramos
en la educación de nuestros hijos o al momento de impartir la enseñanza de la palabra de Dios, esa actitud punitiva, entonces no hemos conocido a nuestro Dios, porque Dios dice es amor. Ahora, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios debe mantener un equilibrio, como decíamos, entre compasión y disciplina. Por lo tanto, debe ser, ahora sí, ¿cómo debe ser la instrucción de la palabra de nuestro Dios? Debe ser instruida con gracia y verdad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Para que nos vayan ayudando, por favor, a buscar esta cita, que es Juan 1:14, Gálatas 6:1 y Juan 8:32. Repito nuevamente, Juan 1:14, Gálatas 6:1 y Juan 8:32. Otro aspecto que nos debemos de tomar en cuenta: la enseñanza de la palabra de Dios debe ser impartida con un espíritu de compasión y comprensión, siempre buscando restaurar, edificar y no condenar. Es decir, no debemos estar señalando, no debemos condenar, no debemos estar juzgando, porque recordemos, mis amadas hermanas, que nuestro papel no es ser jueces. Entonces no debemos condenar las acciones. Nuestra corrección debe ser con comprensión, respetando la integridad también de cada uno de ellos, buscando que se edifiquen en lo personal y en lo espiritual. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser vista como una guía amorosa que ayude a vivir en libertad y que no lo vean como una carga. Ahora sí, Juan 1:14, ¿quién lo tiene? ¿Quién dice aquí? Amén, hermano. Adelante, Dominga. Dice así, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. La bendita palabra de nuestro Dios. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Sí, hermano. Dice en Adelante. Gálatas 6, capítulo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Amén. Amén. Y Juan 8:32. Amén, hermano. Adelante, Y hermano. conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Amén. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Ahora, mis amadas hermanas, es muy importante entonces tener presente que al enseñar la palabra de Dios, esta debe ser presentada como una fuente de vida, dirección y consuelo. Eso nos dice Salmos 103:8. Ahora, a continuación, mis amadas hermanas, algunas recomendaciones para transmitir la palabra de Dios. Y si estas recomendaciones las tomamos en cuenta y las llevamos en la práctica, estaremos ahora sí cumpliendo con el propósito de preparar a las futuras generaciones con una fe sólida, una fe genuina, para que vivan la palabra de Dios con pasión, coherencia y compromiso, como dice el objetivo de nuestra lección. Tercera de Juan 1:4. Conclusión. Ya estamos en la última parte de esta técnica de estudio que se llama foro, la conclusión. En esta parte, mis amadas hermanas, recuerden que el moderador, en este caso, en este momento es su servidor, para cuando se imparta el estudio de la sociedad femenil el sábado 28 de diciembre, ustedes se convertirían en moderadoras. Y al final, recuerden que es muy importante recalcar las ideas centrales para que la enseñanza quede muy clara en cada una de las hermanas. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Mismas que aparecen en su cuaderno de estudio de la sociedad femenina. Para transmitir la palabra de nuestro Dios es muy importante que involucremos a nuestros hijos en la vida de la iglesia. La congregación, mis amadas hermanas, es un lugar donde nuestros hijos pueden recibir un crecimiento y desarrollo integral en su proceso de formación personal y espiritual. Ya lo leíamos en estas citas de Proverbios 22:6 y Primera de Timoteo 4:12, que es muy importante que
No porque veamos a nuestros hijos pequeños y lo hagamos menos. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces, por más que veamos pequeños a nuestros hijos, podemos aprender de ellos. Ahora, si se fijan, es muy importante también tener en cuenta este consejo que aparece en la imagen que también en esta oportunidad les comparto. Dice, un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le respondió, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Y eso es muy cierto, mis amadas hermanas. Lo que nosotros hacemos es lo que nuestros hijos van a reproducir. Esos patrones de conducta, esos patrones que nosotros como adultos llevamos a cabo, son las enseñanzas, recuerden, que les estamos transmitiendo a nuestros hijos. Una recomendación más al transmitir la palabra de nuestro Dios es que nosotros precisamente vivamos lo que estudiamos. Recordemos que con nuestras acciones, mis amadas hermanas, enseñamos más que con nuestras palabras. Y si queremos que nuestros hijos tomen en serio su fe, ¿quiénes primero lo tienen que hacer? Nosotros. Santiago 2:18 y Hebreos 10:25. Si nosotros no tomamos en serio nuestra fe, si no demostramos una fe genuina, entonces, ¿qué vamos a esperar de nuestros hijos? Nosotros como adultos tenemos que ser ejemplo para ellos. Y en esta imagen que tengo la oportunidad de compartirles también dice lo siguiente. A partir de la cita de Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Una conclusión más que nos lleva este estudio que estamos teniendo de un anhelo verdadero. Al transmitir la palabra de nuestro Dios, debemos hacer del estudio de la Biblia una prioridad familiar. Encontrar momentos para leer, encontrar momentos para estudiar la palabra de nuestro Dios, no solo nos permitirá adquirir conocimiento, sino también fortalecerá los lazos de unión familiar. Deuteronomios 11:19, Salmos 78, 4, 7. Y en esta imagen que ustedes también pueden observar y que tengo la oportunidad de compartirles, dice lo siguiente, para que mis hijos se interesen en Dios, debo interesarme por Dios primero. Es que algo muy importante que también debemos tener presente es que nosotros no podemos ofrecer de lo que carecemos. Por eso es que si nosotros queremos que nuestros hijos se interesen en la palabra de nuestro Dios y busquen ferviente a Dios, ¿quiénes tienen que mostrar esa actitud primero? Nosotros como padres de familia. Una conclusión más que nos permite tener la pauta para transmitir la palabra de nuestro Dios a las futuras generaciones es orar con y por nuestros hijos con regularidad. Así, ellos también van a desarrollar una vida en oración y dependencia a Dios. La oración es el vínculo que nos conecta con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4, 6, 7 y primera de Tesalonicenses 5, 17, 18. Donde hay padres que oran, no habrá un hijo que fracase. Así que la invitación es que no nos cansemos de orar por nuestros hijos. Ahora, finalmente, mis amadas hermanas, es muy importante que llevemos a cabo las actividades que aparecen al final de cada una de las lecciones femeniles, porque precisamente recuerden que nuestras acciones son las que le brindan una mejor enseñanza a nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que ponernos en acción, tenemos que trabajar, tenemos que hacer que las cosas den un giro de lo rutinario y hacer algo extraordinario. Y nuestros hermanos que editan estos estudios de la sociedad femenil se esfuerzan porque Dios también les ha dado esa oportunidad de contribuir y poner su granito de arena
Y es muy importante porque cada una de estas actividades nos permite a nosotros hacer una acción que va más allá de simplemente adquirir un conocimiento. Por lo tanto, esta actividad, mis amadas hermanas, lo tienen en su cuaderno y también se los resumo en esta pequeña presentación. La sociedad femenil, esta es la actividad que deben realizar en la iglesia. La sociedad femenil deberá organizarse para visitar al departamento o a la sociedad infantil, a la sociedad de adolescentes y juvenil, con el propósito de expresarles que se sienten orgullosos de ellos. Ustedes, si se organizan en las localidades a la cual pertenecen y realizan esta actividad, si se dan esa oportunidad, verán que eso que ustedes van a realizar les va a marcar una experiencia positiva en la vida de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. En esa oportunidad van a compartir con ellos una experiencia personal o un versículo que haya impactado en su vida, resaltando la importancia de heredar el conocimiento de la palabra de Dios y vivirla. Recordarles a ellos que son el futuro de la iglesia y que tienen un lugar muy especial en el corazón de la iglesia. Al final, van a orar juntos pidiéndole a Dios guía y fortalecimiento espiritual. Entonces, esa es la labor, mis amadas hermanas. Esa es la encomienda que cada uno de ustedes se lleva a sus sociedades, de organizarse para llevar a cabo esta actividad. Ahora, ¿cuál es la actividad en familia? La actividad que debe realizarse en casa. Esto también es muy importante, porque muy pocas veces como adultos nos damos la oportunidad de establecer una comunicación directa, franca, con nuestros hijos. ¿Y qué mejor hacerlo de esta manera para que ellos se queden con ese recuerdo? ¿Cuál es la actividad? ¿En qué consiste? Elaborar una carta dirigida a tu hijo o hijos o algún hermanito de la iglesia, en la que expreses tus deseos de que ellos conozcan y sigan los caminos de Dios. En la carta van a compartir las enseñanzas más importantes que ustedes han tenido de la Biblia y cómo esa enseñanza ha impactado y ha cambiado su vida. En esa carta van a incluir palabras de ánimo y de fe. Además, resaltar cómo la palabra de Dios ha sido guía para ustedes y les ha dado fortaleza en su vida. Recalcarles también que ustedes confían que será de igual manera en la vida de ellos. Al final de la carta, compartir una cita bíblica que impacte en la vida de su hijo o de sus hijos. Mis amadas hermanas, al final quiero compartirles esta cita de Salmos 37, versículo 18. Recuerden siempre, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdurará por siempre. Y ese es el anhelo verdadero que cada uno de nosotros, como padres de familia, ustedes como madres de familia, de dejar una herencia que perdurará por siempre en la vida de sus hijos. Esa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Bien, mis amadas hermanas, este ha sido mi aportación, mi participación, esperando que en algo pueda yo contribuir en lo personal, en la formación de ustedes y tener las herramientas para que puedan desarrollar el estudio de la escuela de la sociedad femenil este próximo sábado. Y a continuación doy el lugar a nuestra hermana que está llevando la dirección de esta actividad. Gracias, mi hermano. Realmente, hermanos, David, es una técnica
de enseñanza excelente y ojalá y muchos podamos llevarla. Poco a poco empezar a dominar muchas actividades. Dios le bendiga, mi hermano. Realmente es muy acertado esta lección. Si en nuestras hermanas hay alguna duda o comentario, damos unos 2 minutitos. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Estamos en ese tiempo. Así es, Sí. adelante.